Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada del programa Asturias en la Agenda 2030, que está promovido por la Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 del Gobierno del Principado de Asturias, con cuyo director general, José Antonio Garmón, contamos hoy en la inauguración de este evento y al que le damos la palabra en primer lugar. José Antonio, cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a todos los asistentes y a los ponentes y bueno, y agradecer el trabajo realizado desde el Club de Calidad para montar estos talleres y jornadas que están teniendo mucho éxito, de lo que me alegro profundamente. Al margen de eso, creo que es muy importante que hablemos de los ODS y de la COVID-19, es decir, precisamente la temática de esta jornada. La Agenda 2030 ya en 2015 era un gran desafío para la humanidad, es decir, plantearnos un planeta más sostenible y una sociedad más justa, que era al final lo que se planteaba desde la Agenda, ya era un gran reto, sin tener por medio, pues eso, una crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo. Pero eso no puede ser un motivo precisamente para dejarla de lado. Si algo nos está demostrando esta pandemia, que todos sufrimos de una manera más o menos directa, es que el tipo de sociedad a que estamos acostumbrados tiene que, ¿no? tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que ir hacia otra nueva visión de sociedad, de mundo, de relación entre nosotros y con la naturaleza. Durante los difíciles momentos que nos ha tocado vivir, hemos podido asistir pues, a esa gran brecha, o grandes brechas, prefiero decir, sociales que tiene nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad tanto asturiana como española. Hubo mucha diferencia para aquellas familias cuando, por ejemplo, te llegó el confinamiento, entre aquellas que tenían, pues eso, unas viviendas en zonas urbanas, en pocos metros, o aquellas que tenían, digamos, mayor amplitud en sus viviendas, aquellos que tenían incluso, pues eso, una casa con jardín alrededor. Hubo mucha diferencia para los adultos y sobre todo para los niños, ¿no? Niños y niñas que se encontraron, pues eso, de repente confinados en sus hogares, que no podían salir, que no podían ver a sus amigos, que su capacidad, digamos, de relacionarse se restringió muchísimo. Todo ese tipo de cuestiones nos han demostrado que al final tenemos importantes saltos, ¿no? Importantes diferencias dentro de nuestra sociedad. Y no solamente medioambientales, es decir, hay una brecha digital, hay una brecha a la hora de una brecha salarial entre hombres y mujeres, hay una brecha, ya digo, también en cuestiones de vivienda, pero hay una brecha en educación, en acceso a la sanidad, depende mucho de dónde vivas o en qué familia hayas nacido y cuál sea su nivel de ingresos, las posibilidades que tienes. Y las posibilidades, sobre todo para los más pequeños, son algo que afecte su presente y sobre todo a su futuro. Por eso la reflexión que hicieron Naciones Unidas con la Agenda 2030, con los 17 ODS, tenemos que seguir esforzándonos en trasladarla a esa creación de un mundo mejor en el que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos, ¿no? De tener vidas plenas y vidas dignas. Y eso no puede ser algo que debamos abandonar por la pandemia, sino que debe ser un acicate más para seguir apostando por ello. Y sin nada más que decir, agradecer otra vez a Club de Calidad y bueno, pasarle de nuevo la palabra a Gemma para que pueda presentar a los ponentes. Muchas gracias a todos y espero que os paséis bien en este taller y aprendáis mucho. Muchas gracias, José Antonio. Desde el Club de Calidad tenemos el honor de coordinar técnicamente este programa, pero queremos también agradecer a todas las entidades que se han sumado a colaborar en el mismo, tanto a nivel nacional como Forética, la Red Española del Pacto Mundial, DIRSE, la Asociación Nacional de Directivos de Responsabilidad Social, como a nivel regional, con FADE, las 3 cámaras de comercio de Asturias, Oviedo, Gijón y Avilés, la Universidad de Oviedo, UGT, Comisiones Obreras, la Federación Asturiana de Concejos y la Mesa del Tercer Sector. Os recordamos que el programa está compuesto por una serie de actividades y están pendientes de ejecutarse. Tendrán lugar próximamente las 3 que os señalo en la pantalla. El 5 de noviembre
celebraremos el último taller sobre la Agenda 2030 en Asturias. En estos talleres presentamos el contexto general de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y contamos con casos prácticos de empresas, tanto públicas como organizaciones públicas como privadas, que ya están implantando la Agenda 2030 en sus organizaciones y nos cuentan cómo lo hacen. En este caso contaremos con la empresa La Cera y con el Ayuntamiento de Langreo. El 13 de noviembre celebraremos un evento de networking en el que pretendemos que todas las entidades implicadas o llamadas a contribuir a la Agenda 2030 reflexionen sobre cuál puede ser su papel en alcanzar de la manera mayoritariamente posible los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra región. Y bueno, tanto administraciones públicas como partidos políticos, como el sector empresarial, como los sindicatos, como la comunidad educativa, la Universidad de Oviedo, queremos reunir a todas esas agentes comprometidos para que reflexionen sobre su papel en este asunto. Y finalmente, el 27 de noviembre celebraremos la jornada final en la que contaremos con representantes del Gobierno a nivel nacional, del Gobierno de Asturias y entidades de referencia como Forética, la Red Española del Pacto Mundial, que nos ayudarán a pasar de la teoría a la acción para que esto llegue a ser una realidad y alcancemos los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030 en la mayor medida posible. Sin más, pasamos a repasar la agenda de la jornada de hoy, en la que contaremos en primer lugar con Tania Fernández, Project Manager de Forética, que nos hará un repaso sobre esta reflexión de cómo ha afectado esta pandemia a la gestión de la sostenibilidad en las organizaciones. Y luego contaremos con experiencias prácticas como la de Paradores, con Adeda Areilza, que es la directora de Desarrollo Corporativo de Paradores, y con Elio Estevez, que es el director de Sostenibilidad y Comunicación Científica para España y Portugal de Procter & Gamble, que nos contarán cómo lo han afrontado ellos. Y por último, contaremos con Guillermina Bastida, que es la delegada de Asturias y Cantabria de la Asociación Nacional de Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE, que también nos comentará cómo desde la asociación están proponiendo herramientas que ayuden a las personas que se enfrentan a gestionar estos temas en sus organizaciones, pues cómo les pueden ayudar. Sin más, comenzamos para no ir retrasando la jornada y poder tener tiempo para charlar con los ponentes y para que les planteéis preguntas a través del chat. El chat lo tenéis a vuestra disposición en la parte inferior de vuestras pantallas, podéis ir dejando ahí las preguntas. Y sin más, damos la palabra a Tania. Tania, cuando quieras activas tu cámara. Hola, buenos días a todos. Y muchas gracias. Voy a compartir pantalla para que puedas comenzar tu presentación. Vale, gracias. A ver. Vale. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Lo primero, otra vez, agradecer a Club Calidad y al Gobierno del Principado de Asturias el habernos invitado a participar en esta jornada. Desde Forética, bueno, que para los que no nos conozcáis, ahora explicaré un poco más en detalle quiénes somos, pues hemos desarrollado un proyecto a raíz de la crisis de la COVID-19 para analizar el futuro de la sostenibilidad en las empresas en este contexto de incertidumbre, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces, durante la media hora aproximadamente que tenemos por delante, me gustaría abordar los siguientes puntos. Bueno, en primer lugar, como os comentaba, comentaros rápidamente qué es Forética, así como las empresas que forman parte del proyecto Futuro de Sostenibilidad. En segundo, después me gustaría desarrollar un poco todo el contexto que estamos viviendo, ¿no?, y un poco el vínculo entre la COVID-19 y la sostenibilidad para sentar las bases que nos han llevado a desarrollar un proyecto que está expresamente dedicado a analizar el futuro de la sostenibilidad. Y luego, bueno, una vez entendido el contexto, ya me centraré más en el proyecto de Forética como tal y en las fases que lo han compuesto, porque una primera está dedicada a la respuesta empresarial frente a la crisis y la segunda más enfocada a todo el trabajo que hemos desarrollado en colaboración con nuestras empresas miembros. Entonces, en primer lugar, bueno, Forética es una organización empresarial referente en sostenibilidad y RSN en España. Somos los partners nacionales del World Business Council
y tenemos alianzas con muchas instancias referentes a nivel internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, CSR Europe. Bueno, y hoy en día tenemos más de 200 socios de diversos sectores y diversos tamaños, y nuestra misión, así a grandes rasgos, es trabajar en la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de las empresas. Entonces, bueno, como os comentaba, el proyecto Futura Sostenibilidad nació a raíz de la crisis de la COVID-19 y hoy en día ya cuenta con más de 60 grandes empresas de sectores muy diversos que se han sumado pues, para participar en esta reflexión conjunta de cómo tendría que ser este futuro, ¿no? Esta nueva normalidad de la que nos gusta tanto hablar últimamente. Entonces, bueno, para ya entrar en materia, yo creo que también cuando hablamos de sostenibilidad en la era post-COVID, creo que es muy importante también preguntarse, ¿no?, cuál es el vínculo entre sostenibilidad y esta crisis. Se ha hablado mucho, pero bueno, vamos a intentar entenderlo un poco mejor. Y para responder esta pregunta vamos a hacerlo por pasos. Primero, creo que es importante entender eso, en qué medida la crisis de la COVID-19 está cuestionando, ¿no?, nuestro sistema socioeconómico tal y como lo conocíamos, nuestra manera de vivir, pero también nuestra manera de producir y, bueno, y hasta qué punto es una oportunidad para la sostenibilidad, ¿no? Entonces, la COVID-19 es un claro ejemplo de un shock extrafinanciero. Es un shock ESG que nos está afectando a todos, que ha generado una crisis sistémica no diversificable, y lo que la puede diferenciar de otras crisis es que todos somos vulnerables y todos somos potencialmente responsables, ¿no? Es una crisis que ha destapado muchas vulnerabilidades estructurales de nuestro sistema y que pues, precisamente por eso nos incitan a cuestionar nuestra manera de, pues, lo que comentaba antes, de vivir y de producir. A continuación me voy a detener brevemente sobre las vulnerabilidades más relevantes de nuestros sistemas socioeconómicos, las que se han visto destapadas por la crisis, con una perspectiva global. Y luego ya en la segunda parte, cuando pasemos al proyecto de Forética como tal, pues nos vamos a centrar más en el contexto español. Entonces, bueno, empecemos con estas vulnerabilidades. No, en primer lugar, tal y como me gusta mucho esta frase, es algo bastante ilustrativo de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo que la COVID-19 ha surgido de la naturaleza y ha puesto de relieve la íntima conexión que existe entre la salud humana y nuestra relación con el mundo natural. Bueno, espero que no haya ningún negacionista en la audiencia, supongo que no, porque estáis aquí, pero hoy en día el cambio climático es una realidad, ¿no? Existen muchos estudios que muestran que el cambio climático y la subida de las temperaturas favorecen la propagación de ciertas enfermedades y virus, como es, por ejemplo, el caso del dengue, del Zika, y además hay muchas enfermedades que se propagan de animales a humanos, ¿no? Bueno, ya el claro ejemplo es la COVID-19, y nuestra invasión de la naturaleza, entre comillas, puede facilitar esta transmisión. En segundo lugar, otro aspecto de nuestra sociedad que ha tenido una importancia clave en esta crisis es el carácter, perdonad que me he ido, perdón, aquí, que me he ido demasiado rápido. Otro aspecto que ha tenido una importancia clave es el carácter globalizado, ¿no?, e interconectado de nuestras sociedades. Pues vivimos en una sociedad globalizada, compartimos modos de vida y sobre todo hemos dado por hecho que esa facilidad de transporte, trasladarse de un lado a otro en un santiamén, pues que era algo normal, ¿no? Aquí, bueno, tenemos un mapa aéreo de un día de junio de 2018, que fue un récord, con más de 200.000 vuelos, y es que, bueno, actualmente no, pero antes de la crisis había una real saturación del espacio aéreo, ¿no? Y lo que la crisis del COVID ha puesto de manifiesto es que quizás habíamos llegado al límite, ¿no? Hemos sido testigos de los posibles efectos adversos que podía tener esta interconexión llevada al extremo de un virus que nació en un lugar apartado de China. Nos encontramos en una pandemia global en la que casi todo el mundo está paralizado. En línea con esto, otra vulnerabilidad de nuestros sistemas que ha sido destapada y acentuada por esta crisis, que si bien ya éramos conscientes de su existencia, pues, ¿no?, es este carácter desigual de nuestras sociedades, que además con la COVID-19 se presenta como una especie de círculo vicioso, ¿no? Porque por un lado las desigualdades actúan como un acelerador de la pandemia. Hay gestos tan básicos como que nosotros nos repiten todo el tiempo: lavarte las manos, échate gel. Sí, perfecto, pero es un lujo para ciertas comunidades que viven, pues no sé, en algunas favelas o en barrios muy, muy apartados, quizás más en países emergentes, países pobres, pero son gestos tan básicos de prevención contra la transmisión que son un lujo. Y además, por otro lado, hay ciertos colectivos que realmente no pueden permitirse el quedarse en casa, el teletrabajar, pues también por cuestiones económicas, ¿no?
y pues no sé, que acaban casi pues, hay muchas imágenes de, no sé, gente que está rezando por no contagiarse, porque bueno, además a eso se suman sistemas de salud muy pues, insuficientes en países emergentes, ¿no? Y además esto es bastante preocupante porque la pandemia va a acentuar aún más las desigualdades. Lo que comentaba, es un círculo vicioso. Las previsiones de disminución de la pobreza a nivel global se han modificado. Se considera que el porcentaje de la población que vive con menos de 1,9 dólares al día, que es como el criterio para considerarlos en la pobreza, digamos, se prevé que va a aumentar hasta 8,6 a final de 2020. Bueno, no sé si seguramente igual lo habréis visto ya, pero de acuerdo con el último informe del Banco Mundial sobre pobreza y prosperidad compartida, las cifras son aún más preocupantes, ¿no? Porque se estima que el número de personas viviendo en la pobreza extrema habrá aumentado de 150 millones para 2021. Y bueno, además del empobrecimiento, o sea, esto va a afectar sobre todo a colectivos que ya eran de por sí vulnerables, ¿no? Incluso en nuestras sociedades, tampoco hace falta irse a países pobres. Por ejemplo, creo que algo que lo ejemplifica muy bien es el problema de la educación. Por mucho que se sigan impartiendo las clases online, pues existe una gran brecha de la tecnología, porque quizás niños de familias con menos recursos pues no tienen acceso a tantas opciones de conexión, ¿no? Entonces, pues quizás es posible que esto a largo plazo tenga un impacto sobre el acceso a la educación y al mercado de trabajo. Entonces, bueno, acabamos de ver un poco cómo esta pandemia ha cuestionado nuestras maneras de vivir, pero también nuestras maneras de producir, ¿no? También está poniendo en cuestión ciertos paradigmas de estos sistemas de producción que estábamos dando por ciertos y por únicos, ¿no? Como en cierta manera, digamos, irrefutables. La globalización, esta gran palabra de la que siempre hemos oído hablar, pues genera sin duda enormes beneficios, ¿no? En términos de eficiencia económica, en las cadenas de valor, pues permite reducir costes, genera oportunidad de trabajo en otros países, aumenta la eficiencia, pero esta globalización también favorece a su vez una interdependencia de los problemas, porque cualquier problema local se puede convertir en un problema global muy rápidamente, ya lo hemos visto, ¿no? La penetración de un factor externo de que no podemos controlar es mucho más rápida y efectiva. Otro aspecto también que se ha visto cuestionado quizás por esta crisis es este aspecto tan característico igual de nuestros sistemas de producción, sistemas de just in time, ¿no? que se llaman. Estos son unos sistemas de producción hipereficientes, llamados Lean Manufacturing, que se caracterizan por una política de cero stocks, que digamos en épocas normal, pues está muy bien porque permite pues eso, una máxima integración de las cadenas de valor, reducción de costes y eficiencia, digamos, al máximo, ¿no? Se intenta adecuar la demanda a los stocks para intentar reducir los costes de almacenaje. Pero, pues este sistema, y ya lo hemos visto, puede generar grandes riesgos si se paran las cadenas de valor. O sea, lo hemos visto eso claramente con esta crisis donde ha habido un gran desabastecimiento. Inicialmente en el sector farmacéutico, pero luego también en otros sectores, como por ejemplo el sector de la automoción, la tecnología. Entonces, hemos visto que una parada en ciertos países puede generar consecuencias a nivel global por esta, digamos, hipereficiencia de las cadenas de valor, ¿no? Entonces, bueno, otro punto, eso, que también estamos cuestionando hoy en día nuestra manera, bueno, aquí quizás podría ser de vivir y de producir, son nuestros entornos de trabajo, ¿no? Nos hemos empezado a dar cuenta que quizás ese presencialismo que además en España no creo que nos gusta mucho, no es esencial en algunos casos, ¿no? Y que puede mejorar la eficiencia de los procesos y de los recursos con el teletrabajo y con esa mayor flexibilidad. Además, bueno, teniendo en cuenta todas las limitaciones de aforo que tenemos, pues no nos ha quedado otro remedio que innovar en nuestra manera de trabajar y dejar de dar como por cierto y por irrefutable este sistema que teníamos antes. Entonces, bueno, una vez que hemos visto todas estas, digamos, factores y estas vulnerabilidades que han sido destapadas por la crisis de la COVID-19, creo que nos encontramos, bueno, y también se ha hablado mucho de ello, tampoco es nada, no os voy a decir nada nuevo, pero estamos ante una oportunidad única para crear una nueva realidad, ¿no? Intentando un poco extraer las lecciones de esta crisis para asegurar una recuperación sostenible a largo plazo. Todos los aspectos de nuestros modos de vida y de producción que han sido cuestionados traen consigo... Perdón, porque se me ha ido.
traen consigo muchos interrogantes, ¿no? Desde el ámbito ESG, ambiental, social y de buen gobierno. Bueno, aquí os he dejado un pequeño resumen que aparecen muchos de los aspectos que acabamos de mencionar. Pues en el ámbito ambiental, obviamente, aparece el cambio climático, pero bueno, también el reto de los entornos urbanos saludables, hoy más que nunca. Bueno, quizás también es el ámbito social en el que ha habido un cambio más relevante, porque realmente durante la pandemia creo que ha sido un momento único para lo social, ¿no? Lo humano realmente estaba en el centro, o sea, la salud y el bienestar de las personas era lo principal, el centro. Y entonces, bueno, esto también ha generado mucho cierto cambio de perspectiva y de interrogantes. Bueno, y finalmente en el ámbito de la gobernanza, también creo que la gestión de riesgos ESG se ha convertido aún más en un aspecto clave de la resiliencia empresarial, ¿no? Entonces ahora sí ya paso a la otra fase que me he adelantado antes. Para ahora pasar ya que hemos sentado todas estas bases del contexto de cómo nuestros sistemas se han visto alterados, ¿no? Y perturbados por todas estas vulnerabilidades que se han destapado de nuestros sistemas socioeconómicos, pues ahora quiero centrarme más en el proyecto de Forética, la que hemos desarrollado frente a esta crisis, cuyo objetivo, así a grandes rasgos, es apoyar a las empresas en esta transición hacia la nueva normalidad sostenible y resiliente. Entonces, en primer lugar, como respuesta a la crisis, muchas empresas respondieron, bueno, muchos de vosotros seguro que también vuestras empresas también lo hicieron, respondieron pues muy ágil y rápidamente, ¿no? Para intentar adaptarse a las circunstancias y apoyar esta respuesta conjunta. Lo que quisimos hacer desde Forética fue un poco recopilar todas estas iniciativas y lanzamos una plataforma de colaboración para establecer un sitio donde todo el mundo pudiera consultar lo que las empresas españolas estaban haciendo para apoyar esta respuesta, ¿no? Durante el primer mes, la verdad que la respuesta fue increíble. Más de 170 proyectos de colaboración y ayuda, más de 80 empresas participantes. También recopilamos también muchas iniciativas de organizaciones internacionales de referencia, por lo que esta primera respuesta fue muy alentadora, ¿no? Ver que todas estas empresas están movilizando para pues, apoyar y sumarse a este esfuerzo global, la verdad que fue muy alentador. Aquí os he puesto solo algunos ejemplos de las iniciativas que recopilamos. Pues bueno, para empezar, muchas empresas pues tuvieron que adaptar, ¿no? sus procesos para adecuarse a las necesidades. Esto no es ni más ni menos exhaustivo, ha sido una selección bastante arbitraria, pero bueno, para que tuvieseis poder daros un abanico de las iniciativas que se habían desarrollado. Eso, pues, por ejemplo, DHL pues, desarrolló una serie de medidas para asegurar que la cadena de suministro siguiera completamente operativa, en especial la relacionada a los medicamentos y productos alimenticios o de consumo. Por ejemplo, también el Corte Inglés reforzó su servicio de compras sin bajarse del coche y dio a las personas mayores una prioridad en sus compras. O bueno, también podemos citar a Renfe, que facilitó los cambios y devoluciones de los billetes vendidos a las personas que habían tenido que anularlos pues, por las nuevas restricciones de la COVID, claro. En otro aspecto, en otro área, digamos, de actuación, pues otras empresas implementaron medidas para apoyar a los usuarios y a sus clientes. Por ejemplo, pues DAM repuso más de 3,5 millones de litros de cerveza a sus clientes de hostelería cuando abrieron al público. O bueno, muchas entidades financieras también que implementaron medidas para aliviar la carga financiera de sus clientes, ¿no? Aquí, bueno, he puesto algunos de nuestros socios, son Bankia, CaixaBank, Bankinter. Y bueno, luego por último también pudimos ver que muchas empresas lanzaron iniciativas para apoyar con donaciones de bienes y también donaciones económicas, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, empresas del sector de la alimentación como Nestlé, Cereal Tosiro, Pascual o bueno, también Johnson & Johnson en otra área que donó productos de higiene personal para ayudar ante la crisis, ¿no? Entonces, bueno, esta fue esta primera respuesta ágil, quizás sin mucha estrategia, ¿no? Fue una respuesta, estamos ante esta crisis, algo disruptivo, este shock al que no estábamos preparados y cómo las empresas respondieron rápidamente, ¿no? Pero tras esa primera respuesta ágil, pues nos dimos cuenta de que era el momento, ¿no? Para avanzar hacia la construcción de un futuro posterior a la COVID-19 pues mejor, ¿no? Con esta perspectiva es un poco idealista, pero que realmente es el momento para la sostenibilidad y
el objetivo con este proyecto era un poco analizar cuáles eran los posibles escenarios tras la crisis y sobre todo eso, las oportunidades para construir esta nueva normalidad sostenible y con una mayor resiliencia empresarial. Entonces, bueno, desde Forética hemos estructurado este proyecto en torno, bueno, esta segunda fase del proyecto, en torno a 2 grandes ejes de acción, ¿no? En línea con el trabajo de nuestro partner que os comentaba a un inicio, el World Business Council. Entonces, la primera correspondió, que ya la hemos finalizado, a una fase de diagnóstico, ¿no? En la que analizamos el impacto a largo plazo de la COVID-19, centrándonos sobre todo en las macrotendencias que iban a marcar esta década, así como en las repercusiones de la crisis, ¿no? Y bueno, todas las vulnerabilidades que os he comentado antes, algunas de ellas que han sido destapadas. Y una segunda fase, que es en la que nos encontramos ahora mismo, pues nos estamos centrando en el análisis de los posibles escenarios a futuro, ¿no? Para apoyar a las empresas a asegurarse de que están integrando todos los temas claves de sostenibilidad en sus planes y estrategias de recuperación. Bueno, como resultado de la primera fase de diagnóstico, como os comentaba, la finalizamos antes de verano, bueno, en julio más o menos, pues elaboramos 2 informes, ¿no? El primero fue sobre las macrotendencias y disrupciones que van a marcar la década de los años 20. Pues esta partió del estudio del World Business Council, ¿no? Que a nivel global se identificaron 12 macrotendencias y 10 posibles disrupciones. No me gustaría poder analizarlas todas, pero bueno, creo que estaríamos aquí hasta mañana. Así que bueno, vamos a centrarnos un poco en la filosofía del informe que hicimos y para luego bajarlo a la realidad española. Bueno, quizás estos términos de macrotendencias y disrupciones suelen así un poco rimbombantes, pero bueno, pues para así explicarlo voy a usar un símil bastante sencillo, el de la refracción de la luz, ¿no? Por así decirlo, digamos que la luz del sol podría ser la tendencia, ¿no? Nos guste o no, esos rayos de sol ahí están y nos llegan con una cierta trayectoria. Pero esta trayectoria se puede ver desplazada por ciertos disruptores, ¿no? Que en este caso sería un vidrio o un líquido que cambian la trayectoria o incluso la velocidad, ¿no? Entonces, este símil aterrizado en nuestro contexto, pues lo que respecta, digamos, a las grandes tendencias, serían estas trayectorias sobre las que no tenemos influencia, pues podemos destacar las clásicas, ¿no? El cambio climático, el cambio demográfico, la digitalización de la economía, la inestabilidad política, bueno, todas estas tendencias con las que estamos viviendo y que seguramente van a marcar también los próximos años. Y junto con esas macrotendencias, pues vienen las disrupciones, ¿no? Que pueden acelerar o frenar estas macrotendencias y por consiguiente la agenda de sostenibilidad de los países y del planeta. Para no extenderme mucho, vamos a hacer un pequeño ejercicio de concentración y voy a pasar directamente a la realidad española, que es un poco la síntesis de cómo estas tendencias van a afectar a nuestro contexto, ¿no? Todas nos van a afectar, pero bueno, unas en mayor medida y otras, bueno, serán menos significativas. Entonces vamos a repasar brevemente estas 5 grandes tendencias que nosotros identificamos. La primera la llamamos el doble filo de la demografía. Bueno, no me voy a extender mucho porque hay todavía muchas cosas sobre las que hablar, pero para que tengáis un pequeño resumen y luego si os interesa pues podéis consultar nuestros informes sin problema. Pero, entonces, bueno, eso para volver al tema, la primera la denominamos el doble filo de la demografía, porque por un lado tenemos todos los retos del envejecimiento de la población, ¿no? España es uno de los países más longevos de Europa, sino el más longevo, si no me equivoco, pero por otro lado nuestras capacidades económicas para afrontar ese envejecimiento son bastante reducidas. Entonces, bueno, por ahí tenemos un gran reto y por otro lado también tenemos los retos ligados a la inmigración, ¿no? Que pues, todos estos retos que puede generar a nivel también cultural, de integración cultural y a nivel también económico. Entonces, esto sería por la parte de la demografía. La segunda gran tendencia es la vulnerabilidad climática. Bueno, como sabéis, España es uno de los países más expuestos a las consecuencias del cambio climático por su geografía, ¿no? Y estas consecuencias pueden impactar realmente pues, bastante negativamente en nuestra capacidad de sostenimiento económico. Sobre todo si pensamos en 2 de los sectores fundamentales para España, que bueno, luego podremos tener un ejemplo de ellos, pero son el turismo y el sector agroalimentario, que están especialmente expuestos al aumento de las temperaturas, el cambio de las estaciones, de los suelos, todos estos impactos del cambio climático que realmente pueden afectar mucho al desempeño y rentabilidad de estos sectores clave para España. Pero bueno, tampoco es todo negativo, también hay quizás esta vulnerabilidad
esta sobreexposición también puede generar una oportunidad, ¿no?, para acelerar la transición energética. Sobre todo si tenemos en cuenta el contexto de reconstrucción y todo el énfasis que están poniendo los gobiernos europeos, pero también el español, en este nuevo Green Deal, ¿no?, como una vía para afrontar la crisis de manera más sostenible y responsable. La tercera gran tendencia es lo que denominamos la singularidad económica española. No es un secreto que España tiene un problema de desempleo estructural, ¿no?, que seguramente, bueno, se va a ver afectado, ya lo estamos viendo, por la crisis actual. Y esto es especialmente preocupante de cara al empleo juvenil. Y bueno, no es ninguna novedad, lo vimos durante la crisis de 2008. Pues bueno, España tiene un gran reto con el desempleo y sobre todo con el desempleo juvenil. Y ya en abril la tasa de desempleo juvenil se elevaba a 33%, la más alta de la Unión Europea. Entonces, bueno, claro, es un gran reto que tenemos a futuro. La cuarta, digamos, gran tendencia es esta dicotomía, ¿no?, esta oposición entre la España llena y la España vacía, esta fractura social de las ciudades frente al campo, que pues, ya venimos hablando de ello durante las últimas décadas. Entonces, para equilibrar los intereses de la población, el concepto de transición justa será fundamental para desarrollar las políticas socioeconómicas y ambientales de largo plazo que permitan esta recuperación sostenible e inclusiva, la que se habla bastante, bueno, en este contexto también de COVID, ¿no? Y el último punto, ya para terminar, si bien es un poco triste, pero bueno, es real, es el hecho de que vivimos en una sociedad cada vez más dividida y con más tensiones entre colectivos. Y es muy posible que las brechas demográficas, políticas y culturales que ya existen se agudicen, ¿no? No vamos a detallarlas todas, pero bueno, creo que sin duda todos somos conscientes que durante los primeros meses de la crisis hemos visto como ciertas divisiones, pues divisiones generacionales, económicas, de género, entre colectivos vulnerables, se han visto acentuadas. Y en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, esta falta de unidad y falta de colaboración pueden suponer una gran barrera para esta recuperación. Esto era un poco un breve resumen del primer informe que os invito a leer, tanto el que es de desarrollo forética como el del World Business Council. Y ahora pues que me gustaría centrarme en el segundo, que también partió del trabajo del World Business Council, sobre las repercusiones que esta crisis de la COVID-19 puede tener para la próxima década, ¿no? Pero como para el primer informe quisimos hacer un foco, que es quizás nuestro valor, ¿no?, en el tejido empresarial español, para analizar cómo se traducen esas vulnerabilidades quizás globales y esas posibles repercusiones en el contexto de nuestro país. Entonces, la primera idea que me gustaría desarrollar es, teniendo en cuenta todas las vulnerabilidades de nuestro sistema socioeconómico, todas las que hemos repasado brevemente al principio, es curioso observar cómo aquellas que preocupan más a la comunidad empresarial son precisamente las que no dependen de sus modelos de negocio, sino que dependen de la coyuntura del sistema, ¿no?, y que entonces escapan en cierta medida a su gestión. La capacidad del sistema sanitario, la desigualdad económica y la falta de coordinación de la respuesta de las distintas administraciones públicas en España fueron los tres factores de nuestro sistema socioeconómico que las empresas participantes en Futura Sostenibilidad destacaron como agravantes de los efectos de la crisis. Bueno, se me olvidó mencionarlo al principio, pero un poco como contexto, a la hora de sumarse al proyecto hicimos un pequeño cuestionario a todas las empresas pues para precisamente tener una mejor visión de estos temas, ¿no?, de las preocupaciones para las empresas, de cuáles eran sus prioridades en términos de sostenibilidad, cómo creían que les iban a impactar, creían que les iba a impactar la crisis de la COVID, para tener este contexto, esta base de partida y saber cuál era nuestra base inicial, ¿no? Pues bueno, ya para volver al informe, lo que fue interesante es comparar un poco pues, la percepción de las empresas frente a lo que respecta a la exposición a estas vulnerabilidades externas, ¿no?, de los sistemas socioeconómicos frente a las propias, porque cuando nos centramos en las vulnerabilidades ligadas a los propios modelos de negocio, observamos una menor percepción de riesgo por parte de las empresas. Este gráfico que os he enseñado aquí nos muestra el grado de exposición ante estas vulnerabilidades desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y vemos que la máxima valoración otorgada a estos factores de riesgo es de un 54%, que es lo que respecta al acceso al mercado, es decir, la comercialización y la venta de productos o servicios.
y que de hecho bueno, también está muy ligada a la coyuntura actual. Entonces, la conclusión que podemos sacar aquí es que si hay una gran prevalencia de las vulnerabilidades del sistema socioeconómico en comparación con los propios modelos de negocio, ¿no? Entonces, ahora para enfocarnos más en la comunidad empresarial como tal, es muy interesante ver cómo las prioridades en términos de sostenibilidad han cambiado en unos meses, ¿no? Hoy en día estos 5 temas son los de mayor interés para las empresas participantes en el proyecto Futura Sostenibilidad hoy en día en términos de sostenibilidad, ¿no? El futuro del trabajo ocupa el número 1 en el podio y la salud el número 4. A priori no nos tendría que sorprender, ¿no? Pero es muy curioso compararlo con una pequeña encuesta que hicimos a principios de año, porque estos 2 temas ni siquiera aparecían en el top 10 de los temas de mayor interés, ¿no? Entonces, bueno, vemos como la crisis de la COVID-19 ha tenido un gran impacto en la percepción de ciertos temas desde un punto de vista estratégico. Y bueno, cabe esperar que en los próximos años, sin duda, el futuro del trabajo, con todos los retos que conllevan las nuevas formas de trabajo, las nuevas maneras de interactuar en un ámbito profesional, así como bueno, la salud, obviamente, se establezcan como 2 factores muy relevantes en la gestión interna de las empresas. Ya para terminar con este informe, me gustaría pues, terminar con la perspectiva pues, digamos, bastante alentadora, ¿no? Para la futura sostenibilidad. Como comentábamos al principio, la respuesta inmediata de las empresas fue muy ágil y fue admirable, ¿no? Tanto por la movilización de recursos en todos los sentidos, como pues, por su agilidad, su flexibilidad, pero eso no puede acabar ahí y muchas empresas ya son conscientes del papel clave que tienen que desempeñar a la hora de reconstruir, bueno, de construir más bien esta nueva normalidad. Entonces también quisimos hacer una pequeña encuesta y los resultados fueron muy alentadores en este sentido, porque 85% de las empresas encuestadas decían que estaban planteando cambiar su estrategia general como resultado, como consecuencia de la crisis de la COVID-19, ¿no? Y más del 80% se planteaban modificar su estrategia de sostenibilidad. Entonces, bueno, son unos porcentajes bastante alentadores que dejan entrever una oportunidad clave para reinicializar, digamos, nuestros sistemas socioeconómicos y crear esta nueva normalidad. Creo que no sé cuántas veces habré repetido la nueva normalidad en esta presentación, pero eso, pues para esta idea de nuevo comienzo, ¿no? Con este foco en la sostenibilidad. Entonces, ya para acabar de presentar todo el trabajo que estamos realizando, voy a terminar eso explicando brevemente pues, la fase en la que nos encontramos hoy en día, que corresponde precisamente a esta ambición de repensar nuestros sistemas, ¿no? Y para mejorar la resiliencia. Entonces, como comentaba al principio, el objetivo aquí es desarrollar con los socios que participan en nuestro proyecto pues, las herramientas y las soluciones basadas en sus experiencias para asegurar que los planes de recuperación empresarial están integrando los aspectos clave en términos de sostenibilidad, ¿no? Por el momento nos encontramos en una primera fase, en esta fase de análisis de escenarios post-COVID, que bueno, voy a desarrollar ahora brevemente, y en una segunda fase trabajaremos un poco sobre la gestión de riesgos a futuro con los consejos de administración, pero bueno, esto será para más adelante, quizás en 2021. Aquí me gustaría presentaros de nuevo una herramienta que ha desarrollado el World Business Council precisamente para favorecer esta recuperación y nueva normalidad inclusiva y sostenible. Esta herramienta nos da una perspectiva un poco más clara de los diferentes escenarios de recuperación posibles en función de su gravedad y de la intensidad de la crisis, ¿no? Y de cómo nos podría afectar a la recuperación. La idea que se plantea es que las empresas diseñen varias estrategias de recuperación en base a esos escenarios para tener la capacidad de adaptarse a los cambios y a los diferentes contextos. Y además de este análisis de escenarios, lo que propone la herramienta es lo que le llaman una checklist de recuperación, es decir, una metodología para que las empresas puedan asegurarse que la reapertura y la vuelta a normalidad pues, tiene en cuenta estos factores de sostenibilidad, ¿no? No es una Biblia ni mucho menos, es simplemente una propuesta de acciones, un listado de acciones que son compatibles con cualquier estrategia de recuperación y con cualquier sector, que pueden servir como de guía para verificar que estas estrategias están integrando al menos parte de estos temas clave, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, una serie de acciones que pueden inspirar a las empresas y dirigirlas hacia esta nueva normalidad sostenible. No me voy a meter en detalle en todas las acciones porque, bueno, es que hay mucho que decir de este tema, pero bueno, yo espero que todo os dé
al menos os inculque interés y por seguir leyendo sobre todos estos temas, pero eso, me gustaría hacer simplemente un pequeño barrido de todos de esta herramienta. Entonces, a grandes rasgos, las acciones se dividen en 4 niveles en función de la fase de recuperación en la que se encuentra la empresa y a su vez se dividen por áreas de acción. Es decir, si están ligadas a recursos humanos, si están ligadas al producto y a su comercialización, si están ligadas a las operaciones. Bueno, la primera sería la fase básica, digamos, la reapertura de forma responsable del negocio. La segunda se centra más en la resiliencia y en la relación con los grupos de interés. La tercera es quizás la más diferencial porque presenta la sostenibilidad como una palanca para mejorar la ventaja competitiva. Y la cuarta es finalmente la medición de valor, ¿no? La captura del impacto que se está teniendo. Entonces, así muy brevemente, la primera, como os decía, corresponde al nivel básico, que estoy segura que la mayoría de las empresas ya están haciendo. O sea, es abrir el negocio de manera responsable, adaptándose a las nuevas circunstancias y siempre con esta preocupación de bienestar y salud de los empleados, ¿no? Hasta creo que podríamos decir que ya es historia, ¿no? Era la fase 0 de la reapertura. La fase 2 se centra sobre todo en la resiliencia, ¿no? Que hemos comentado, pues a través de la relación con los grupos de interés, pero también del potencial de las fortalezas del negocio. Sin embargo, bueno, esto es también continuar un poco con lo que ya se venía haciendo, pues por ejemplo, trata temas como la inclusión, la diversidad, la integración de criterios ESG en la gestión de riesgos. O sea, lo que sugieren aquí más bien es una innovación un poco incremental de algo que ya se viene haciendo. Pero sin embargo sí que hay un aspecto bastante innovador y diferencial, que es el tema de resiliencia de la cadena de suministro, ya que, bueno, como hemos comentado antes al principio de la intervención, esta crisis ha vuelto con todos los problemas de suministro que hemos vivido, ha vuelto a abrir el debate sobre las cadenas de valor, ¿no? Un poco sobre esta oposición entre la eficiencia que comentábamos con los procesos de Lean Manufacturing, Zero Stocks y la resiliencia de la cadena de suministro. Entonces, el hecho de ser capaz de analizar las vulnerabilidades y los riesgos de la cadena de valor será un aspecto clave de la recuperación, ¿no? Con esta óptica y este objetivo de generar una mayor resiliencia en todos los puntos de la cadena y que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado con esta primera crisis. Me voy a saltar por ahora la etapa 3, ahora volveré porque es la más diferencial, pero la etapa 4, que aunque sea la última, es quizás la más general, en el sentido de que es transversal, ¿no? Se trata de medir y de capturar el valor en términos ESG, ambientales, sociales y de buen gobierno, y el valor financiero del impacto. También es algo sobre lo que se viene hablando desde hace tiempo. Se trata un poco de vincular el propósito, la imagen de marca de la compañía al impacto económico. Y entonces, como en la etapa 2, es un poco una innovación incremental de algo que se viene haciendo, ¿no? Es construir esta reputación, implicar a los grupos de interés, comunicar el impacto, etc. Lo que sí que se puede utilizar aquí, que sería quizás la novedad con la crisis de la COVID, es, digamos, aprovechar, entre comillas, todo lo que una empresa ha estado haciendo para responder a la crisis, para apoyar a los colectivos vulnerables y, bueno, comunicarlo también porque no como algo de greenwashing, ni mucho menos, sino por comunicar a los grupos de interés su implicación, su preocupación y sus acciones para esta respuesta a la crisis, ¿no? Y bueno, ahora ya sí voy a entrar en la parte más diferencial, que se trata de considerar la sostenibilidad como la palanca clave, la oportunidad para afianzar la ventaja competitiva. Pues en primer lugar, en lo que respecta a los recursos humanos, no se trata únicamente de, pues como en la fase 0, ¿no? De garantizar la salud, la seguridad en este contexto de COVID, eso está muy bien, pero ya está hecho. O integrar aspectos como la diversidad y la igualdad, que si bien todavía nos falta un gran camino por recorrer, es algo de lo que ya se viene hablando. Aquí se trata de ir un paso más allá, ¿no? El objetivo es más amplio. Se trata de innovar en las nuevas formas de trabajo, también partiendo y aprovechando esta oportunidad de las nuevas prácticas que se han institucionalizado con la COVID-19, el teletrabajo, la flexibilidad horaria, una mayor confianza hacia los empleados, ¿no? Con el fin de garantizar, pues por un lado, el bienestar de todos los empleados, pero también con una perspectiva de reducción del impacto ambiental, ¿no? Porque si evitamos todos estos viajes de negocio que quizás para reuniones que se puede hacer de manera presencial o el commute de todos los días de los empleados a los lugares de trabajo, pues también todo esto tiene un objetivo de reducción de emisiones y reducción del impacto ambiental.
También otra parte de recursos humanos es todo lo que respecta a la capacitación y el desarrollo, ¿no? Se trata de ofrecer mayores oportunidades de formación y de desarrollo profesional, de crecimiento profesional de los empleados para asegurarse de que están preparados para estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Y paliar las posibles carencias, sobre todo con este boom, digamos, de la digitalización y la tecnología, para el que quizás muchos empleados o muchas personas no están preparadas todavía. Luego tenemos todas las acciones que están vinculadas a los productos y servicios y a la comercialización, que bueno, igual son las más intuitivas, al menos en su vertiente de la sostenibilidad, es decir, pues eso, incrementar la sostenibilidad de los productos en su distribución, etcétera. Pero también la idea es aprovechar todos los impulsos derivados de la crisis de la COVID-19, sobre todo en términos de digitalización, ¿no? El hecho de bueno, pues eso, pues poder reducir la huella ambiental en la parte de la distribución o en la parte del diseño. Algo que realmente es bastante interesante y diferencial es el cambio de perspectiva en las fusiones de adquisiciones. Aunque todavía bueno, es un cambio total y drástico y seguramente será de manera progresiva, lo que sí es llamativo es el hecho de que bueno, tradicionalmente todas las operaciones financieras de las grandes compañías se han hecho casi únicamente con el objetivo de crecimiento dentro de los mercados tradicionales, ¿no? Y aquí lo que se sugiere es que se incorpore la sostenibilidad como uno de los criterios clave a la hora de fijar objetivos de fusiones de adquisiciones, ¿no? De este tipo de operaciones. Es decir, explorar nuevas formas de invertir, pues, por ejemplo, en startups, en empresas complementarias, pues con el objetivo, la ambición de crear un portfolio más sostenible. El siguiente punto, bueno, toca un tema muy de moda hoy en día, la circularidad en la cadena de suministro, pero bueno, aquí también se trata de aprovechar los cambios de mentalidad y las disrupciones de la cadena de suministro que bueno, ya hemos comentado a lo largo de la mañana para replantearse la estructura de la cadena de valor y rediseñarla, ¿no? Bueno, si fuera necesario, para hacerla más circular, más sostenible, siempre con esta óptica de reconstruir mejor. Y ya finalmente los dos últimos pasos atañen a los aspectos de colaboración. Bueno, por un lado, la idea de ir más allá, ¿no? De las colaboraciones típicas y no cerrarse a otro tipo de colaboraciones, otro tipo de alianzas, como pues, podrían ser alianzas con competidores de la industria, bueno, con ONGs, pues buscar nuevas oportunidades y también aprovechando este contexto, ¿no? Porque muchas alianzas han sido creadas para dar respuesta a la COVID-19, pero no tienen por qué acabarse ahora, o sea, se pueden aprovechar y potenciar aún más. Y, bueno, y por otro lado, quizás también algo bastante que puede ser una gran oportunidad a futuro, es el hecho de la influencia política, ¿no? Por parte de las empresas. Creo que hoy en día las empresas tienen esa gran oportunidad de hacerse con el papel de agitador, entre comillas, de liderar la influencia del sector privado sobre las políticas públicas, aprovechar este contexto de, bueno, ¿cómo reconstruimos? ¿Cómo cambiamos las cosas para ser más resilientes, ser más fuertes? También aprovechar los fondos de financiación o el estímulo económico del gobierno para asegurar esta recuperación verde inclusiva que integre los criterios de sostenibilidad. Y bueno, ahora sí ya voy a terminar mi intervención, ya nos molesto más, pero bueno, eso, me gustaría simplemente sintetizar todo lo que hemos comentado para concluir, bueno, recordando el gran desafío ante el que nos encontramos, la crisis de la COVID-19, pues, con todas las consecuencias descomunales que ha generado, todas las vulnerabilidades que hemos visto y todas las consecuencias que ha tenido a todos los niveles de la sociedad, pues también ha regenerado muchos retos complejos e incluso controvertidos, pero bueno, nos encontramos ante una muy buena oportunidad. No tenemos que perder de vista que el denominador común tiene que ser la apuesta por la sostenibilidad, ¿no? Que la sostenibilidad puede ser una herramienta para hacerles frente. Y la ambición de los gobiernos y las empresas debe ser pues, alcanzar un futuro más sostenible, más equilibrado, tanto en lo social como en lo ambiental, apostar por la transformación hacia un desarrollo sostenible y responsable, bueno, eso que nos permita estar mejor preparados frente a futuros oxistémicos que esperemos que no, pero bueno, que podrían ser más graves que el que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, con esto terminaría mi intervención. Me gustaría, bueno, ahora que ya tenéis toda la teoría, todos los estudios que se han hecho y los análisis,
pues dar un poco la voz a dos de las empresas que forman parte de este proyecto para que cuenten desde su propia perspectiva, desde su experiencia, pues cómo la crisis de la COVID-19 les ha afectado, si es que les ha afectado, porque tampoco tenemos empresas de sectores muy diversos. Primero tenemos a paradores del sector turístico y luego tenemos a Procter & Gamble. Entonces, creo que va a ser muy enriquecedor el poder comparar estas dos experiencias. Y bueno, entonces ahora, sin más dilación, le voy a dar la palabra a Águeda, de Paradores, para que nos comparta su experiencia y su visión. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. ¿Me oís? Sí, ¿no? Hola. Hola, Águeda, te oímos, pero no te vemos. ¿No me veis? No. Pues espérate. Te vimos durante un momento, pero se te fue la cámara. ¿Ahora? No, la tienes activada. Yo veo que la tienes activada, pero no te vemos. Ahora. Fenomenal. Muchísimas gracias al Gobierno del Principado de Asturias, al Club de Calidad y a Forética por invitar a Paradores a estar esta mañana en esta jornada. Voy a empezar una breve exposición presentando realmente quiénes somos Paradores, cuál es nuestra estrategia de sostenibilidad y qué estamos haciendo, ¿no?, en estos momentos. Voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Lo veis ahora? Vemos tu pantalla, a ti no te vemos. Vale. Si puedes activar tu cámara para que se te vea también. Ah, sí, perfecto. Vale. Bueno, como os decía, voy a empezar esta breve exposición presentando quiénes somos. Paradores de Turismo es una empresa pública cuyo accionista único es el Estado español. Nuestra red comienza hace 92 años, en 1928, con la inauguración del primer parador que veis ahí en la pantalla, el parador de Gredos. Actualmente tenemos 97 establecimientos que están repartidos en 16 comunidades autónomas. Tenemos uno en régimen de franquicia en Portugal. Nuestros establecimientos son muy singulares, pero también tenemos una red muy heterogénea. Un 30% están situados en edificios históricos, declarados bienes de interés cultural o están ubicados en recintos monumentales. Y casi el 40% está en espacios cercanos a espacios naturales protegidos. Aquí os comento algunos datos del cierre del 2019 que desde luego, desgraciadamente, no son comparables, lógicamente, con los de este ejercicio. Tenemos más de 6.000 habitaciones disponibles en nuestros paradores. El año pasado se alojaron 1,4 millones de clientes, de los cuales 65% de ellos son nacionales, 35 extranjeros. La restauración tiene un peso muy importante en nuestro negocio, supone casi el 50% de nuestras ventas. Así, el número de cubiertos superaban el año pasado los 2 millones de cubiertos. A final del 19, el número de empleados ha sido en torno a 4.000 personas y nuestras ventas el año pasado superaron los 265 millones de euros. Esta es nuestra misión. En la misión de Paradores asumimos públicamente el compromiso de ser una empresa socialmente responsable y comprometida con el medio ambiente y el entorno donde estamos presentes. Hoy en día, 92 años después, podemos decir que esta misión, encomendada por el Estado español, sigue más vigente que nunca. Nuestros paradores son un elemento fundamental en el desarrollo de las comunidades locales. Sin cambiar esta misión y manteniendo la esencia, Paradores sí que ha tenido que evolucionar y cambiar mucho a lo largo de su historia. Hoy en día, pues como comentaba Tania, estamos viviendo una crisis sin precedentes. No hay un manual escrito que pueda abordar esta crisis tan compleja,
con dimensiones sanitarias, sociales, económicas y humanas. El turismo, sin duda, ha sido uno de los sectores de la economía española, y mundial, más golpeados por la pandemia de la COVID-19. Esta situación es muy delicada, pero la verdad es que pienso que adaptarse a las circunstancias está en la naturaleza del propio sector hotelero. Como habéis visto, en nuestra misión, la sostenibilidad en paradores sí que forma parte de nuestro ADN. El desarrollo de un turismo sostenible contribuye además a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que comentaba al inicio el director. Son muchas las buenas prácticas que desde el sector turístico se pueden llevar a cabo para alcanzar con éxito algunos de estos ODS, como por ejemplo pues el 8, el 12, el 14 o el 15, ¿no? En el contexto actual, el avance de la sostenibilidad en paradores tiene en estos momentos un reto inmediato, que es la sostenibilidad económica. Y luego también la seguridad. Estamos incorporando medidas operativas necesarias para garantizar la seguridad e higiene de nuestros establecimientos. Aquí os pongo algunos ejemplos de estas medidas en las distintas zonas del hotel. Actualmente estamos en proceso de certificarnos con el sello del turismo seguro del Instituto de Calidad Hotelera Española. Estos realmente son retos de primer orden que hay que encarar ahora, pero no tenemos que olvidar nuestros compromisos con los ODS y con los retos globales que comentaba Tania, como el cambio climático, el desarrollo de las comunidades locales, nuestro avance hacia la economía circular, la reducción de residuos, la compra responsable, etc. Desde Paradores sí que trabajamos para que la sostenibilidad forme parte de la estrategia de la empresa. Contamos con una política de RSC y un plan director de sostenibilidad. Ahora os voy a enumerar rápidamente algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo. En lo que se refiere al ámbito ambiental, aquí tenéis algunos proyectos. La protección del medio ambiente, desde luego, es un rasgo relevante de nuestra identidad. Tenemos una política de calidad y medio ambiente y Paradores ha sido una cadena pionera en la certificación ambiental de todos nuestros establecimientos por la ISO 14001. Aquí destacaría el impulso por la energía verde. El 100% de la energía eléctrica que consumimos en Paradores proviene de fuentes renovables. Estamos impulsando ahora un proyecto con mucha ilusión, que es el cálculo de la huella de carbono que emiten todos nuestros paradores con alcance 1 y 2, para poder elaborar un plan para reducir la huella y fijar unos objetivos para conseguir ser neutro en carbono. Y finalmente, un plan para compensar la huella de carbono que no podamos reducir. Respecto a economía circular, destaco que, bueno, en primer lugar, en el año pasado hemos conseguido eliminar el 100% de los plásticos de las habitaciones, los plásticos de un solo uso, y luego llevamos a cabo acciones para evitar el desperdicio alimentario, como la puesta a disposición de los clientes de envases biodegradables y compostables para que puedan llevarse los alimentos sobrantes. También apostamos por la compra local de productos kilómetro cero. Respecto al compromiso con el capital natural, aquí tenemos un proyecto maravilloso que lo hemos llamado Vive la Naturaleza, que estamos desarrollando en estos momentos con la Fundación Global Nature. Posiblemente, cuando uno piensa en Paradores, le viene a la cabeza, pues eso, la vocación de conservar el patrimonio histórico-artístico, que es la vocación más conocida. Sin embargo, como decía en la misión, no es la única, porque conservar el patrimonio natural y dinamizar la economía local en el entorno donde operamos completan esta misión. Con este programa de Vive la Naturaleza, la idea es ofrecer al cliente no solo una posibilidad de conocer y disfrutar la naturaleza y el entorno, la cultura, las tradiciones, sino que realmente hagan de esta experiencia una forma de contribuir al patrimonio natural. Hemos empezado esta iniciativa ahí en vuestra tierra, en Asturias, en Cangas de Onís, con el Parador, y nuestra idea es trasladar este proyecto piloto a otros 20 paradores. En la memoria de sostenibilidad que tenemos publicada en la web podéis leer varias iniciativas
ligadas a los ODS 14 y 15 que llevamos en paradores como Nerja, Javia y El Saler. En el área de buen gobierno, nuestra primera premisa, os decía, es ser sostenibles económicamente, ¿no? Este año estamos trabajando un mapa de riesgos para facilitar la identificación, análisis y evaluación de los riesgos y sus impactos en diversos procesos y áreas de la empresa. Este proyecto justo lo empezamos un mes antes de la pandemia y esperamos tener en un par de meses un mapa ya actualizado al contexto actual. Aquí también señalo el estado de información no financiera que llevamos haciendo desde hace 2 años. Yo creo que esto es un hito clave que ha favorecido la penetración de la Agenda 2030 en el sector empresarial español. La ley de finales del 18, la ley 11/2018 de información no financiera y diversidad. Esto se debe a que los ODS son uno de los marcos de reporte que fija esta ley. Nuestra tercera pata de sostenibilidad son los proyectos sociales. En esta etapa lo hemos querido denominar tiempo de alianzas, cogiendo este título prestado a la alianza conjunta que hay entre Forética y la Red Española del Pacto Mundial, porque refuerza la importancia de poner a las personas en el centro de las estrategias, especialmente ante la complejidad de esta crisis, ¿no? Esta crisis que comentaba Tania, desde luego acentúa las desigualdades. Hoy más que nunca es necesario el compromiso de las empresas. Nosotros sí que asumimos esto en nuestra misión y esto no consiste simplemente en hacer una memoria, ¿no?, sino en llevar las palabras a los hechos, contribuir responsablemente al desarrollo sostenible de la sociedad. Estos valores hay que hacerlos tangibles. Ya no es tiempo de promesas, sino que hay que demostrarlos. Nuestros paradores cerraron a mediados de marzo y han estado cerrados hasta el 25 de junio. Durante estos meses, nuestro foco ha estado puesto en hacer frente de una manera ágil a estos compromisos que demandaba la sociedad de una manera inmediata, ¿no? Aquí os voy a poner algunos ejemplos de acciones que hemos hecho. En abril procedimos a la donación de todos nuestros amenities de nuestra línea anterior, 300.000, que fueron para IFEMA. Aquí contamos con la colaboración de la Fundación SEUR, que nos ayudó a distribuirlos. También pusimos a disposición de las autoridades sanitarias más de 138.000 guantes, mascarillas y otro material que había por los paradores. Y cada parador se encargó de hacerlo llegar a su hospital o centro de salud más cercano. Hemos procedido también a la donación de unas 11 toneladas de alimentos desde marzo hasta mayo y nuestros destinatarios principales han sido Cruz Roja, Cáritas y distintas entidades benéficas. Ha habido 2 paradores que han colaborado además con el plan de Cruz Roja Responde, cocinando menús solidarios. Durante 2 meses los paradores de Cádiz y Carmona han cocinado cerca de 4.000 menús y aquí quiero destacar la colaboración de otra empresa pública como es Mercasa, que semanalmente nos ha ido aportando género para cocinarlo, ¿no? Yo creo que, volviendo un poco a lo que comentaba Tania, sí que es importante enmarcar estas acciones en una estrategia global de sostenibilidad. Esta crisis ha afectado a muchísimos negocios y yo creo que en el corto plazo sí que puede tensionar la visión de la sostenibilidad, que es a largo plazo. Cuando uno está pensando en sobrevivir, es difícil integrar esta visión del largo plazo. Hay que ver cómo el salir como se pueda, lo hacemos en la dirección más adecuada para incorporar la sostenibilidad. Desde luego, el impacto de la COVID-19 en esa visión SG, ¿no?, ambiental, social y de buen gobierno, marca un punto de inflexión en las empresas, creando un contexto de incertidumbre sin precedentes. Yo creo que la pandemia, esta semana pasada me conecté a una reunión del clúster de impacto ambiental de Forética y escuchaba que una de las grandes fortalezas de la Agenda 2030 y de los 17 ODS es la interrelación de todos los retos que lo conforman, que permite ver el desarrollo sostenible como un todo, no como aspectos aislados, ¿no?
Y yo creo que la pandemia debe evidenciar más que nunca esta interrelación sistémica de los ODS, como si fuera un castillo de naipes en perfecto equilibrio. Y las empresas claramente hemos visto la inestabilidad de este castillo de naipes, ¿no? Yo creo que aquellas empresas que no tenían incluidos los ODS desde el punto de vista de un enfoque sistémico a la hora de comprometerse con la Agenda 2030, han visto como quitando una sola de las cartas, el ODS 3, la salud, de repente el castillo se cae, ¿no? Esta realidad es un revés muy, muy significativo que puede dar lugar a retrocesos históricos. Y yo creo que ahora, más que nunca, es el momento de tener puesto el foco en la carrera de fondo, ¿no? Que es la consecución de los ODS. Yo creo que no hay negocio fuera de la sostenibilidad y lo va a haber, ¿no? Y bueno, pues nada, esta es mi exposición. Os dejo mi contacto y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis. Muchas gracias, Águeda. Es de agradecer el esfuerzo de una empresa que ha sido afectada, ¿no? Del sector turístico por esta pandemia. Es de agradecer pues, que no hayáis perdido de vista la gestión de la sostenibilidad y la contribución a mejorar las consecuencias de esta pandemia para todos. ¿Hay alguna pregunta, Tania? Si puedes conectar tu cámara y tu audio para dirigir alguna de las preguntas a Águeda. Hola, hola de nuevo. Pues nada, Águeda, muchísimas gracias. La verdad que siempre es muy valioso tener una experiencia de primera mano, eso, y de un sector pues quizás tan afectado, igual a primera vista como pues el turismo. Entonces, bueno, que sabes que no lo aprendemos de vosotros en fonética. Seguro. Y nada, pues me gustaría hacerte, bueno, primero una pregunta, pues quizás qué acciones destacarías, bueno, dentro de Paradores que están dando impactos positivos en el ámbito local, ¿no? Ya que tenéis tanta presencia eso, pues, a nivel de comunidad, a nivel local, pues si tenéis alguna acción así que destacarías. Y luego ya, pues para hacerte otra pregunta y ya que no me contestes a todo, pues quizás cuál sería la clave en Paradores para la integración de los ODS. Bueno, gracias, Tania. Ya sabes que en el ejercicio de nuestra actividad hotelera realmente sí que genera un impacto en las comunidades donde operamos, ¿no? A mí me parece además que este impacto es más notorio por el hecho de que casi el 70% de nuestros paradores están en poblaciones de menos de 35.000 habitantes, ¿no? Entonces, debido a esta proyección social de paradores en los entornos locales, yo creo que es muy importante potenciar esa inversión estratégica, creando alianzas para la difusión del patrimonio y la cultura, para el fomento de los recursos turísticos. Trabajamos también para desestacionalizar los destinos y, desde luego, para potenciar esa gastronomía local, ¿no? Y eventualmente, por supuesto, colaborar con colectivos menos desfavorecidos. Yo creo que además en Asturias tenéis unos ejemplos muy claros con los paradores de Gijón o con el parador de Cangas de Narcea, que ha sido de los últimos, o el parador de Cangas de Onís, en el que realmente sí que se trabaja muy bien con el entorno, ¿no? Respecto a tu siguiente pregunta, un poco de qué hacemos, ¿no?, para integrar los ODS, pues por supuesto seguimos con la L en la espalda, aprendiendo de vosotros. Y yo creo que las empresas son grandes altavoces de los ODS, ¿no? Y tenemos la obligación de aprovechar este papel. Nosotros el año pasado lanzamos un folleto explicativo, una versión Kinder, como me gusta a mí llamarlo, de cómo Paradores contribuye a estos ODS. Y se distribuyeron, desde luego, entre la plantilla y entre todos más de nuestros 1.400.000 clientes que pasan por Paradores, ¿no? Yo creo que aquí sí que me gustaría destacar que es importantísimo tener en cuenta el compromiso de la alta dirección, ¿no? O sea, la estrategia en Paradores de sostenibilidad nos viene de arriba abajo y de abajo arriba. Nuestro presidente y todo el comité de dirección están firmemente comprometidos y sí que trabajan para que en la estrategia de la empresa
vaya de la mano de la sostenibilidad. También creo que es muy importante ser coherente con los valores corporativos, ¿no? O sea, puedes tener un discurso de mucho impacto y tal, pero esto realmente tiene que coincidir con el día a día de los colaboradores, ¿no? Y bueno, pues no sé, no tengo más no sé qué más se me ocurre. Perfecto, suficiente yo creo. Quizás ya pues para que nos dé tiempo también a los demás ponentes, darle ahora, pues bueno, agradecerte de nuevo otra vez la intervención y todo tu compromiso y haber compartido con nosotros pues los retos y bueno, vuestra experiencia. Y entonces ahora, bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante el tener otra visión de una industria tan diferente y pues me gustaría darle la palabra a Eli Estevez de Procter & Gamble para que nos comente a su vez pues la experiencia y cómo pues, se ha modificado o no se ha modificado la estrategia de sostenibilidad y todos los impactos que el COVID ha podido tener, o para bien o para mal. Así que, Muchas gracias. Gracias, Agaya, de nuevo. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir con vosotros nuestra experiencia. Lo que sí me gustaría es ver si podéis, que me confirmarais si podéis ver la pantalla. Sí, se ve la pantalla. Vale. Perfecto. Tengo la cámara de este lado y las diapositivas del otro. Así que si me veis moviendo la cabeza, no es que estoy loco, es que estoy pendiente de las dos cosas. Bueno, pues yo lo que os quería contar era una historia y primero presentarme. Soy Elio Estevez y soy el responsable, el director de sostenibilidad de Procter & Gamble aquí en España y en Portugal. Procter & Gamble a lo mejor no suena a muchos, pero si hablo de las marcas de la compañía sí que la conocéis, marcas como Fairy, Ariel, Ausonia, Evax, Dodot, Ariel, Gillette, Vicks Vaporub, Olay, HS, Pantene, Herbal Essences. Son muchas marcas las que forman parte del portfolio de productos de la compañía y es una compañía pues, que tiene ya más de 180 años. Estamos presentes en más de 170 países y nos dedicamos a bienes de consumo, como bien sabéis. Es una de las empresas, además, es la empresa de consumo, de gran consumo más grande del mundo. Es un territorio totalmente distinto al de Paradores. Cuando pensamos en ese 13 de marzo, cuando comienza a sonar esto de COVID, que era viernes, que nos piden a todos que nos quedemos en casa, que ese fin de semana pues, que está colapsado el sistema sanitario, pues nosotros dentro de la empresa nos quedamos todos un poco perdidos. Yo había llegado de viaje, de hecho, y ese mismo lunes me pidieron que no volviera a la oficina, el lunes antes del 13, que no volviera a la oficina, que trabajara desde casa. El miércoles las oficinas cerraron y el viernes fue finalmente cuando todo esto cambió. Durante esa primera semana estábamos todos un poco perdidos y sobre todo muy concentrados y enfocados en cancelar eventos, en cancelar viajes, en ver las vacaciones que va a pasar, cancelo o no cancelo. Yo creo que todos pasamos por eso y todos recordamos exactamente lo que estábamos haciendo ese viernes. Y esa primera semana fue muy difícil. Y a medida que iban avanzando los días, desde la compañía, que teníamos que readaptar todos los planes a las nuevas circunstancias, teníamos que pensar qué vamos a hacer y, por supuesto, cómo vamos a ayudar. Tenemos la oportunidad de ayudar. Al final hacemos productos para el aseo personal, para la higiene, y esto es absolutamente crítico en una pandemia como esta. Inmediatamente nos ponemos en contacto con Cruz Roja Responde y lo que hacemos una donación material como parte de nuestro plan de acción. Hicimos una donación de 500.000 euros a Cruz Roja, donamos más de 100.000 productos, todos relacionados con el aseo personal. También nos pusimos en contacto con las ONGs con las que normalmente trabajamos para donar también a familias en riesgo de exclusión, familias vulnerables, personas que habían perdido sus trabajos, personas que estaban completamente perdidas
donarles 300.000 productos a través de unos kits que venían preparados para que los pudieran utilizar directamente, con la menor manipulación posible. Y finalmente, donamos más de 3.000 productos a distintos hospitales, y esto fue una parte muy bonita y muy satisfactoria, porque esto fue a lo largo de toda la pandemia. Y empezamos a vivir experiencias como los propios médicos y enfermeras nos contaban cómo se les empañaban las gafas, cómo las pantallas que utilizaban se empañaban también a lo largo del día, y encontraron que aplicando una gotita de Fairy muy poco diluida en agua, pues las gafas no se empañaban, y pues comenzamos a donar a los hospitales Fairy para que pudieran trabajar cómodamente tanto los que utilizaban gafas como los que utilizaban pantalla. Cuando comenzamos a ver daño tan severo en la piel por el uso continuado de los equipos de protección individual, comenzamos a trabajar en donaciones de Olay para poder regenerar esa piel que estaba dañada. Y los resultados fueron espectaculares, ¿no? En términos de ese feedback que nos dieron. Aquí impactamos el ODS 3 y el ODS 10, y estos son algunos de los ejemplos que os quería compartir. Desde todos los hospitales, pues agradecían todos los productos que recibían, además con un cariño increíble, en un momento donde de verdad daban ganas de llorar. Y ya os contaré algún ejemplo más adelante. Nosotros no nos dedicamos a la fabricación de líquido hidroalcohólico. Esto no está en nuestro objetivo, esto no es un producto que con el que nosotros podemos contar. Sin embargo, dada la necesidad que había, y como sí producimos productos cosméticos, decidimos ponernos en marcha y fabricar líquido hidroalcohólico. Donamos a 15 hospitales, a 6 residencias de la tercera edad, a casi 5.000 farmacias, a centros de salud y a una ONG muy necesitada de enfermos de Alzheimer. Donábamos palets y palets de este producto, y fue espectacular. Fueron más de 5 millones de manos lavadas con un producto que además no fabricamos. Lo hicimos, por supuesto, cumpliendo toda la regulación, y yo creo que de las experiencias fue, sin duda alguna, para mí y para todo el equipo de logística, una de las experiencias más bonitas que vivimos durante esos meses horribles que estuvimos aquí, que tuvimos que vivir aquí en España en un confinamiento absoluto. Recuerdo que mi compañero de logística me llamó un día y me dijo: en más de 20 años en la compañía es la primera vez que me siento realmente útil. Y se emocionó mucho. Y ayer, justamente cuando estaba haciendo esta presentación, yo también me emocionaba recordando esto. Y es a lo mejor un poco también por el miedo que tenemos de lo que pueda venir a continuación, ¿no? En los próximos meses de invierno. Pero sin duda alguna es el saber que puedes ayudar a salvar vidas, ayudar a la gente que salva vidas, es una sensación de que estás haciendo algo bueno, ¿no? Y esto es lo que llamamos la estrategia de empresa. Estábamos trabajando 14, 15 horas al día, sin exagerar, en conseguir que todos estos envíos llegaran donde tenían que estar, en conseguir todas las autorizaciones, en sacar adelante todos los trámites burocráticos que necesitan para conseguir todo ello. Y lo hacíamos con el mayor cariño del mundo y sin abandonar el trabajo que teníamos que hacer como parte de nuestras responsabilidades. Y esto todo un equipo. Y esto es la misma sensación que nos compartía Guede también cuando hablaba de paradores, ¿no? Buscar soluciones allí donde las haya y ayudar con todo lo que puedas. Y eso es sostenibilidad, en realidad. Eso es impactar positivamente a la sociedad. Y otro de los momentos más difíciles fue entregar todos estos palés de líquido hidroalcohólico a las residencias. En particular, fue muy emocionante entregar a una residencia de ancianos en Madrid,
que había sufrido, ya estábamos hablando de mayo, y más del 30% de los pacientes habían muerto, de los residentes habían muerto, y fue muy duro y estaban muy tristes y muy necesitados. Y cualquier ayuda que les dieras era poco. De verdad era muy, muy, muy bonito. En esta foto que os estoy mostrando es nuestra planta de Gijona. Esto es en Alicante. Muchos pensarán en Gijona como la zona del turrón, pues la industria de pañales es también, si no la más, está entre la primera o la segunda más importante, dependiendo del momento, en comparación con los turrones, ¿no? Competimos con los turrones como la industria más importante de la zona. Y ahí es donde se fabrican todos los pañales Dodot que van a Iberia, al norte de África y a algunas regiones de Francia, así como Evax y Ausonia, las compresas y los protectores diarios. Esta es la fábrica. ¿Y qué más podemos hacer? Trabajábamos turnos, esto es una actividad esencial y estuvo funcionando turnos de 24 horas para poder garantizar el abastecimiento a nivel nacional de pañales y de compresas y de productos de incontinencia urinaria. Y se nos ocurrió, bueno, si somos expertos en este tipo de materiales non-woven, ¿qué pasaría si logramos fabricar mascarillas? Y nos pusimos en marcha y en solo 8 semanas, a finales de junio, ya estaba instalada una línea de producción de mascarillas higiénicas. Este es el equipo, el primer día que comenzamos a producir las mascarillas higiénicas en nuestra propia planta. Y este es el día en que celebramos el primer millón de mascarillas fabricadas. La prioridad era atender a todos los empleados de la compañía y darles mascarillas y, por supuesto, no podía ser menos, donar mascarillas allí donde se necesite. Y hasta el momento hemos donado ya 1.200.000 mascarillas a todos estos ONGs que aparecen en la pantalla. De hecho, las mascarillas que vais a ver la semana que viene en la campaña del Banco de Alimentos son producidas en España, son producidas en la planta de Gijona como parte de estos esfuerzos que estamos haciendo en el ODS 3. Y a la pregunta es, ¿cómo ha afectado todo esto vuestra estrategia de sostenibilidad? Nuestra estrategia es promover prácticas sostenibles, que afecta a todos los ODS que veis en la pantalla. Hacemos muchos tipos de productos, tenemos productos de diversas categorías, tanto en el área farmacéutica como también en el área de higiene, en el área de aseo personal, en el área de afeitado, en el área de limpieza para el hogar y en el área de limpieza de ropa, por ejemplo, por citar algunas. Nuestro primer pilar es ofrecer productos más sostenibles sin comprometer su eficacia. Y por daros algunos ejemplos sencillos, tenemos productos como Tampax con algodón orgánico, con bioplástico, libres de blanqueantes clorados, perfumes, colorantes, etcétera, y con una serie de certificaciones. Tenemos Herbal Essence, que tiene extractos de plantas naturales, 90% del producto es completamente natural y está reconocido con el sello de la Royal Botanic Garden. Otro tipo de productos, por ejemplo, Fairy, que vienen en botellas 100% recicladas y totalmente reciclables. No tienen perfumes ni colorantes y los aromas son completamente naturales. Por citar algunos de todo el line-up que tenemos. También el pilar 2 es contribuyendo al desarrollo de la economía circular y por supuesto nos centramos en plásticos, que es nuestro punto el punto más importante donde podemos hacer un impacto positivo a gran escala a nivel global. Y es como somos uno de los principales fabricantes de plástico, y no fabricantes de plástico, fabricantes de envases de plástico, y por lo tanto ponemos en el mercado una enorme cantidad de plástico. ¿Qué estamos haciendo en este sentido? Pues para nosotros, y en este momento de COVID-19, cuando la seguridad del producto es tan importante, se valora mucho el envase. Esto probablemente ha cambiado mucho y la gente quiere envases seguros. Y el plástico es muy seguro. Pero esto no quiere decir que vamos a seguir apoyando el plástico. Seguimos con la misma estrategia que teníamos, pero como vamos a ver más adelante, hay que acelerarla. Y en este momento, lo que estamos reforzando es la cantidad de plástico reciclado que tenemos en cada uno de nuestros envases. Por ejemplo, hasta un 25% en HS o Pantene, y en los envases que son de PET ya alcanza el 40%.
50% en marcas como Ariel y hasta un 100% en marcas como Fairy. Y si estamos hablando del Fairy natural, pues es un 100% ya al que hemos alcanzado. En el Fairy verde que compráis normalmente en el supermercado, las 3 botellas más vendidas, las 3 son también 100% plástico reciclado. Pero esto no acaba aquí, esto sigue, vamos a seguir aumentando la cantidad de plástico reciclado en cada una de nuestras botellas. De modo que una botella que yo utilice, normalmente las botellas de Fairy que utilizáis ya han sido botellas de Fairy en el pasado, porque al ser un producto no alimentario, el PET transparente que utilizamos en las botellas se recicla para hacer otra vez botellas de Fairy. El tercer pilar es fomentando el consumo responsable. Por citar un ejemplo, en los pots de Ariel, la cantidad de agua que utilizamos para su formulación es mínima y eso ahorra muchísimo impacto a nivel de transporte. Además, la cantidad de energía que consume es mínima porque puede lavar efectivamente en agua fría. Muchas veces habéis oído, pero es que en Nordics, en los países nórdicos, tenemos productos que son mucho más amigables con el ambiente. Y también es verdad recordar el primer pilar, que es que sin ir en detrimento de la eficacia del producto. El problema es que para que ese producto sea realmente eficaz y lave la ropa, hay que lavar a alta temperatura, a 60 grados, para que sea eficaz y lave bien la ropa. El calentar el agua en el hogar es precisamente una de las acciones que más emisiones de CO2 producen en el medio ambiente. Y nuestro producto puede lavar en agua fría y utilizar la menor cantidad de agua posible. Por citar algún tipo de ejemplo. O Dodot, por ejemplo, que tiene también un indicador de humedad que indica cuándo cambiar el pañal y no antes, disminuyendo así la mayor cantidad de residuos que ponemos en el medio ambiente. Y el último elemento, el último pilar, es contribuyendo a una sociedad mejor. Y para ello contamos también con varios ODS a los cuales impactamos, como por ejemplo, y seguro que la conocéis, la campaña de Ausonia con AFC. Entre otras propuestas muy interesantes que no es plan contar ahora, pero son muchas, como podéis imaginar. Y para terminar, ¿qué ha cambiado después del COVID-19? ¿Qué ha cambiado en lo que hemos... en nuestra estrategia? Pues nuestra estrategia no ha cambiado en absolutamente nada. La estrategia sigue siendo lo mismo porque, como comentaba Águeda también en la presentación, las estrategias de sostenibilidad son a largo plazo y esto es un momento puntual. Pero sí ha hecho algo, sí ha pasado algo, y es que nos ha motivado a acelerar y ser mucho más rápidos en la consecución de esos objetivos que nos hemos propuesto. Y lo que hacemos es adelantar los objetivos del 2050 al 2030 y los del 2030, dependiendo de la categoría de lo que estemos hablando y dependiendo de las limitaciones tecnológicas que existen a día de hoy, los estamos adelantando al 2025 e incluso, como en el caso de Haircare, de cuidado para el cabello, al año que viene, al año 2021. Ese 25% del cual yo estaba hablando antes, lo vamos a adelantar, lo vamos a aumentar, el plástico reciclado de nuestros envases, a la cantidad de 40%, de 25 a 40% solo para el año que viene. Y además, como podéis ver en el vídeo, que no he puesto el audio, me disculpáis, pero así lo voy contando yo. La semana pasada hemos hecho un par de anuncios. El primero es que vamos a adelantar todos los objetivos de nuestra departamento de belleza al año 2021, disminuyendo la cantidad de plástico y el plástico que usemos que sea 40% reciclado. Y una nueva iniciativa completamente nueva que va a ser un reto importante en el cambio de hábito del consumidor. Es arriesgada, lo sabemos, pero creo que es lo correcto. Y es el momento de hacerlo porque el momento es ahora. Y es lanzar botellas rellenables en cuidado para el cabello, en las marcas de Pantene, HS, Herbal Essence y Ossi, las botellas de aluminio que van a ser utilizadas hasta el infinito en nuestras casas y que solo tenemos que rellenarlas. De esa forma vamos a ceder al uso del plástico y vamos a centrarnos en cambiar nuestros hábitos para generar la menor cantidad de desperdicios posible. Y básicamente
esta es la historia que os quería contar. Para mí, la estrategia de sostenibilidad es una sola. Debe mantenerse en la empresa y las adaptaciones a las cuales se pueden hacer deben hacerse solo para mejorarla, para acelerarla o para ser mucho más ambicioso. Pues eso es lo que os quería contar hoy. Muchísimas gracias, Elio, por contarnos tu experiencia, por compartir el reto que habéis afrontado, el que estáis afrontando en vuestra organización. Y bueno, ese es el camino, ¿no? El camino de analizar vuestros impactos y de contribuir a minimizarlos de esta forma, incluso a veces tan arriesgada como la apuesta de los envases que acabas de comentar. Así que muchísimas gracias. No sé si Tania quiere intervenir ahora para... Hola, de nuevo. Tania. Vale, pues nada, eso, muchas gracias, Elio. Creo que está muy bien eso, ver las diferencias entre los impactos, ¿no? de esta crisis sobre dos sectores tan diferentes, como decías, eso, que no se ha modificado tanto la estrategia de sostenibilidad. Y bueno, eso también es buena señal, es decir, que ya lo veníais haciendo muy bien, muy bien desde antes. Entonces, también pues, para que nos cuentes un poco más acerca de esta estrategia de sostenibilidad, quizás, o sea, si puedes compartir con el público si esta estrategia se hizo con un enfoque eso, pues bottom-up o top-down. O sea, ¿fue algo desde, digamos, desde el comité de dirección o fue algo que pues visteis la necesidad, que estaba ahí y como que fue más de abajo hacia arriba? O sea, creo que también puede ser interesante ver cómo una estrategia tan completa como la vuestra se diseñó. Pues fue muy, muy, muy interesante porque no solamente a nivel global hay una tendencia que nos marca nuestro headquarter, nuestro centro, pero a nivel de países funciona ligeramente distinto. Y aunque tenemos un marco muy claramente establecido como compañía multinacional, a nivel local había una presión muy enorme de la gente y de determinados sectores de la sociedad. Y por daros un ejemplo, fue muy interesante, cuando quisimos hacer un cambio en el edificio, y queríamos ser certificados, por ejemplo, como residuo cero a vertederos en las oficinas de Madrid. El primer cambio que tuvimos que hacer fue quitarle las papeleras a la gente e introducir estaciones de reciclaje donde se pueda hacer la separación. Si cada uno tiene una papelera en su mesa, pues claramente no hay clasificación. Bueno, el primer impacto que nos dimos cuenta es que la gente está emocionalmente unida a su papelera. Y quitarle la papelera a alguien se considera un exabrupto, una amenaza, un atentado contra su integridad laboral. Y es parte de su beneficio. Lo estás obligando a que se tenga que levantar a tirar la basura en una estación de reciclaje. A lo mejor hoy esto no nos parece tan raro, pero hace 2 años esto era muy raro, esto era muy extraño. Y ese fue el primer paso hacia un cambio de mentalidad dentro de la organización. Tanto a la gente como a nuestro propio director, que le sorprendió que le quitáramos a él también la papelera. Y fue interesantísimo ver todas las dinámicas que ocurrían a nivel de oficina. Y esto fue sobre el comienzo de un viaje hacia la sostenibilidad que hemos hecho, en las cuales, como dice también Paradores, convergen ambas estrategias a diferentes tiempos y en distintos tipos de materia. Unas vienen desde arriba y otras vienen desde abajo. Y otras vienen impulsadas por la propia sociedad. Y tenemos que estar de nuevo adaptables a las circunstancias y dispuestos a que todo lo que hagamos sea por el bien de la sociedad, porque si no, como empresa, no vas a sobrevivir. Esto es lo importante y este es el gran cambio que tenemos que adoptar. La gente, los ciudadanos, por ejemplo, en el Edelman Trust Barometer,
en quien más confía la sociedad en el mundo, incluyendo la sociedad española, a nivel de confianza, es en las empresas. Son las empresas las que tienen la potestad en este momento de poder dar el paso para hacer un cambio a gran escala en términos de beneficio para el planeta. Por supuesto, nosotros también necesitamos del gobierno, necesitamos de la sociedad, de los medios, de los expertos académicos, pero la gente confía en la empresa en que pueda movilizar y liderar este cambio. Muchas gracias, Elio. Además, grandes organizaciones como vosotros que tenéis tanta repercusión y podéis ser tractores, ¿no?, incluso de comportamiento de consumidores, pues tenéis un gran papel en la consecución de la Agenda 2030. Muchas gracias. Quería plantear una pregunta que nos pasa por el chat también, probablemente dirigida a Tania. A Marco Antonio, hace una reflexión y comenta que según los datos de Naciones Unidas, más del 90% de los casos COVID-19 se dan en las ciudades, y plantea cuáles son los links entre el impacto de la pandemia en la actividad empresarial y las metas del ODS 11, relacionado con ciudades y comunidades sostenibles, resiliencia, impacto ambiental, vínculos económicos y sociales, etc. Esto por una parte. ¿Y cuáles van a ser las posibles estrategias de mitigación de estos efectos, Tania? Vaya pregunta. Yo creo que también, o sea, en este aspecto quizás Elio y Águeda tienen más que decir por tener un poco la perspectiva de empresa, pero bueno, yo creo que también es un poco retomar con todo lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, la ciudad ahora es verdad que más que nunca, en términos ambientales, lo del entorno urbano sostenible, saludable, pues eso va a ser algo clave. Entonces también depende del sector de las empresas, pues podrán influir más o menos, ¿no? Una empresa energética no va a influir igual que una de transporte o alguna de alimentación. Pero bueno, creo que quizás ya por una parte el poner todas estas medidas de flexibilidad, ¿no? De teletrabajo, de conciliación laboral, o sea, por una parte lo que os comentaba con esta checklist que hemos mencionado antes, pues una de las acciones en términos de recursos humanos, pero también ambiental, era esto de pues, innovar las formas de trabajo, ¿no? Con esta perspectiva del bienestar de los empleados, pero también con esta perspectiva de reducción del impacto ambiental gracias a reducir la movilidad en las ciudades y estos desplazamientos prescindibles, digamos, o innecesarios, incluso innecesarios en algunos aspectos. Entonces, pues por un lado, las prácticas laborales de recursos humanos de las empresas van a tener un impacto clave, y luego ya eso sería más a recursos humanos de general, y luego vinculado al core, ¿no? A la actividad, digamos, principal de la empresa, pues a través de su actividad podrá tener un mayor o menor impacto en este componente, digamos, sostenible de la ciudad. Pues no sé, bueno, se me ocurre, pues quizás desde paradores lo pueden, bueno, aunque es más en el ámbito urbano, pero mira, por ejemplo, se me ocurre, no sé, pues un hotel también puede tener un gran impacto en la ciudad, pues no sé, por desde la eficiencia energética o la eficiencia energética de los edificios, o la cadena de distribución dentro del hotel, el intentar reducir el impacto en su cadena de valor. O sea, como que cada empresa en su modelo de negocio creo que tiene que hacer un análisis también un poco de los productos, del ciclo de vida de los productos y servicios, para ver en qué punto de su cadena puede tener el mayor impacto, quizás este win-win, ¿no? Con los menores esfuerzos, entre comillas, a corto plazo, ¿dónde puedo potenciar más mi impacto? Entonces, como que creo que están en esos dos ejes, tanto por parte de recursos humanos con todas estas prácticas laborales, como por eso ya va más del lado interno de la empresa, de analizar dónde puedo tener el mayor impacto ligado con mi actividad, que no sea algo solo filantrópico, sino que sea realmente integrado a la estrategia empresarial. No sé si Elio o Águeda queréis decir algo más, que creo que quizás podéis aportar más desde vuestra experiencia, o si no, bueno, como igual llevamos un poco justos de tiempo, pero bueno, como veáis. Estamos un pelín pillados de tiempo. Águeda, parece que te ibas a conectar para comentar algo. No, por mi parte yo creo que con lo que ha dicho Tania coincido plenamente. Muy bien, pues continuamos entonces. Muchas gracias a los tres, a Tania, a Águeda y a Elio, y continuamos ahora
con Guillermina Bastida, delegada de Asturias y Cantabria de la Asociación Nacional de Directivos de RSE, que nos va a contar cómo apoyan a los responsables de las organizaciones que tienen que lidiar con estos temas desde su asociación en esta visión, ¿no?, de la Agenda 2030 y de la sostenibilidad. Guillermina, cuando quieras. Eso es, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias por contar con nosotros y darnos esta oportunidad. Efectivamente, bueno, yo voy a ser breve, voy a compartir pantalla. Un segundín. ¿La veis bien? Sí, la vemos. Si la pones en pantalla completa. A ver. No sé por qué. Ahora lo voy a hacer. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Vale, estupendo. Pues bueno, voy a ser breve para terminar esta jornada en la que hemos escuchado pues, experiencias tan interesantes que la verdad es cierto que te ponen los pelos de punta, ¿no? Nosotros desde DIRSE lo que nos gustaría es abordar la cuestión de cómo podemos ayudar al profesional de la responsabilidad social empresarial y de la sostenibilidad pues a ejecutar mejor todos esos o responder mejor a todos esos desafíos de los que hemos estado hablando a lo largo de la mañana, ¿no? Para eso pues, vamos a ofrecer pues, una visión genérica desde el punto de partida del que salimos y bueno, pues, hasta ver un caso práctico en particular, ¿no? Para entender ese punto de partida, de dónde venimos, pues comparto con vosotros un estudio que hicimos en DIRSE, era la segunda vez que lo hacíamos, para comprender cuál es la realidad de la profesión, ¿no?, de los profesionales, cuáles son sus funciones, hacer una radiografía del DIRSE, del director de responsabilidad social empresarial, de la persona que es responsable de ejecutar la estrategia de sostenibilidad, ¿no?, pues la realidad de la posición, sus funciones, en qué lugar está dentro del organigrama, qué tipo de perfiles de profesionales se necesitan, ¿no? También pues cómo ha evolucionado esa función en los últimos años, hasta qué punto está implantada la responsabilidad social, la sostenibilidad en las empresas. Aquí tenéis el enlace para conocer el estudio al completo si os interesa. Yo, más allá que entrar en detalle de todos estos contenidos, sí que me gustaría destacar y detenerme puntualmente en esas tareas que el DIRSE tenía hasta ahora, ¿no?, hasta que llegó el COVID, que ha impactado en todo. Pues tal y como hasta ahora entendíamos esa función, pues su dedicación mayoritaria estaba en términos de diseñar e implementar esos proyectos de responsabilidad social propios o de manera transversal con otras áreas, definir la estrategia y sobre todo el reporting. Ahí se le daba mucha importancia a las empresas al tema del reporting, ¿no? A nivel de tendencias, pues sí veíamos una consolidación de la función en las compañías, una creciente profesionalización y también, curiosamente, pues una feminización del puesto, entre otras cuestiones. Llega el COVID e impacta también en el departamento, digamos, y en el área, como hemos estado escuchando a lo largo de la mañana, ¿no? En ese sentido, en DIRSE también hicimos un estudio para comprender de qué manera estaba impactando la crisis del COVID en las prioridades de la responsabilidad social corporativa, en la sostenibilidad y también en el rol y las necesidades de los profesionales. En este estudio, que ahora se ha convertido en un barómetro porque queremos ir haciendo seguimiento de cómo evoluciona todo esto, pues se recoge todo ese detalle de cómo está impactando el COVID, cuáles son los temas prioritarios a los que va a tener que dar respuesta la profesión, cómo va a afectar a sus funciones, etcétera, etcétera. También comparto con vosotros el enlace, cuando tengáis la presentación podréis acceder al estudio completo si así lo deseáis. Y yo me voy a detener en el tema que más nos ocupa en el día de hoy, que es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En ese sentido, si nos preguntamos
qué va a pasar, hacia dónde camina la sostenibilidad, qué va a pasar con esas funciones, esas prioridades, pues la buena noticia es que los profesionales que están en ello, que están en la cocina, nos dicen que para nada se va a estancar o va a haber frenazo en esto, sino que el trabajo por los ODS van a seguir siendo muy importante después del COVID y además van a aumentar las alianzas externas para conseguirlos, ¿no? Eso es una buena noticia para todos. Si nos detenemos a analizar cuáles los objetivos de desarrollo sostenible prioritarios, son los que más trabaja, más ponen foco las compañías, vemos que antes del COVID teníamos estos 4 muy destacados entre las compañías, ¿no? Pues los ODS 5, 8, 13 y 17. Y de cara al post-COVID vemos que estos 4 objetivos se mantienen, pero cambian de posición, porque les adelantan otros objetivos que han cobrado protagonismo a raíz de esta crisis, ¿no? Pues los ODS 3 y 4, salud y bienestar y educación de calidad, como es lógico, pasan a ocupar las primeras posiciones y adelantan a igualdad de género y trabajo decente y crecimiento económico, que se mantienen ahí en el top 5, ¿no? Para entendernos. Y acción por el clima y alianzas pues siguen siendo muy importantes, pero se cuelan, entre comillas, los ODS 9, 11 y 12, fruto de esta situación extraordinaria que estamos viviendo, ¿no? Con lo cual aquí ya vemos un poco cómo se dibuja el trabajo por los ODS en el sector para los próximos años. Si lo comparamos con la información que teníamos en ese estudio anterior, pues vemos que a nivel de funciones o el rol de los profesionales pues, pasa a ser más estratégico quizás, ¿no? Pues dentro de sus funciones temas de cultura corporativa, de estrategia y de diálogo con stakeholders e impacto social pues pasan a ser muy destacados en contraste con las funciones quizás más ejecutivas o operativas que tenían antes los profesionales de DIRSES o responsables de RSE y sostenibilidad. Desde DIRSE, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué información o contenidos os pueden aportar valor en esta tesitura, ¿no? Pues en DIRSE trabajamos desde la generación del conocimiento, el ofrecer formación, mucho networking porque resulta de mucha utilidad en profesiones nuevas como es esta, ¿no? Y también trabajamos en la advocacy y las relaciones institucionales, ¿eh? Esto nos permite estar cerca de las necesidades del profesional y por tanto, pues tratar de generar ese valor para ponerlo a su disposición. Os pongo el ejemplo de un caso práctico, más allá de todo lo que está ocurriendo con el COVID, algo que preocupa mucho a los DIRSES en la actualidad y en los últimos tiempos es todo lo relacionado con la Ley de Información No Financiera, con el análisis de riesgos y reporte de riesgos no financieros. Surgen muchas preguntas porque la ley tiene muchas cuestiones interpretables, como seguro que ya sabéis, y destaca especialmente todo lo relacionado con el aseguramiento, con la verificación, ¿no? Pues en ese sentido, DIRSE se puso a trabajar en ello y elaboró una guía, que también tenéis aquí a vuestra disposición el enlace para que la podáis consultar al completo. Pues una guía que pretende esclarecer un poco todo lo relacionado con este asunto, ¿no? El documento que se hizo en colaboración con la Universidad de Burgos, porque siempre buscamos alianzas de otros colectivos u organismos con los que trabajar, pues esta guía contiene una introducción con contenidos genéricos sobre lo que dice la ley, todo lo vinculado al aseguramiento, a la verificación, pues qué es, cómo se realiza, en qué consiste, qué estándares existen, etcétera, etcétera, pues se incluye en un segundo apartado. ¿Quién puede proveer ese servicio? Pues cuáles son los principales proveedores, los estándares que se utilizan, etcétera. Y luego también pues, hay varios anexos con información sobre los estándares para la propia elaboración de esos estados de información no financiera, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un documento de utilidad que se puso a disposición de los socios y que ahora también ponemos a disposición de todos vosotros. Con esta guía básicamente lo que se pretende es poner un poco de luz, de negro sobre blanco, para ayudar a las compañías en ese proceso de contratar el aseguramiento, ¿no? Ayudarlos en la contratación de ese servicio.
como os decía antes, no solo el aseguramiento generaba dudas en todo lo vinculado a la Ley de Información no financiera, sino que pues, esa condición de cuestiones interpretables, abiertas a la interpretación, pues generaba muchísimas dudas a las empresas afectadas o que incluso se preguntaban si estaban afectadas, ¿no?, por la misma. Pues en ese sentido también desde DIRSEI se impulsó este otro documento que es una guía de preguntas y respuestas que recoge las cuestiones más comunes, más habituales que se nos consultaban, y se elaboró este documento con todas las respuestas. Aquí tenéis el enlace también para que lo podáis consultar si os interesa. Como veis, lo que pretendemos con todo esto es servir de utilidad, poder generar conocimiento, formación, actividades siempre ajustadas a lo que los profesionales necesitan para hacer mejor su trabajo, para hacer crecer el sector, hacer crecer la función y tratar de garantizar que ese trabajo se haga lo mejor posible. No me queda más que animaros a que os sumáis a nosotros, porque es la manera de que podamos estar cerca de vuestras necesidades reales, de ser verdaderamente útiles y desde el punto de vista de Asturias, pues de tener todo esto mucho más cerca, ¿no?, y ajustado a nuestra realidad. Por eso, bueno, pues os dejo ahí mi contacto también para lo que podáis precisar, más allá de cualquier cuestión que queráis plantear ahora. Nada más por mi parte. Muchas gracias, Guillermina. Y tenemos a José Antonio Garmón, al director general de Agenda 2030 del Gobierno del Principado de Asturias, conectado para que despida el evento. Hola. Pues sí, nada más, bueno, agradecer la presencia de todas las personas que han participado en esta jornada, más concretamente la de Tania, Águeda, Elio y Guillermina. Agradecerte a ti, Gemma, lo bien que organizas y coordinas estas jornadas y talleres, y agradecer sobre todo a las personas asistentes, bueno, que han estado aquí y han estado atendiendo a estas jornadas, y espero que hayan sido para ellas una buena experiencia y que hayan salido aprendiendo cosas como yo al menos he aprendido. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente actividad. Un abrazo, cuidaros mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.